Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No dejes de pasar esta oportunidad para que diariamente lleguen las notificaciones de los videos que subimos de enseñanza bíblica para glorificar el nombre de Dios. Bueno, mis hermanos y amigos que me acompañan en esta mañana, hemos culminado nuestro primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. De verdad, a título personal ha sido de gran bendición. He aprendido muchas cosas acerca de cómo vivir una vida en santidad. A veces nos puede costar un poquito, mis hermanos. Yo sé que en todas las situaciones en las que nos encontremos, poder vivir en santidad, y como está este mundo de convulsionado, es a veces un poco difícil. Pero es algo que no es imposible y debemos darle gracias al Señor, porque el Señor no nos abandona, no nos deja solos, y Él nos da herramientas hermosísimas como es su palabra. Cuando estamos en ese tiempo de dificultad, en esos tiempos que queremos botar la toalla, el Señor nos anima por medio de su palabra, también nos anima por medio de la oración. Creo que eso es una de las cosas más hermosas que el Señor nos pudo regalar. No poder estar con Él presencialmente como estamos nosotros, pero sí por medio de la oración tener esa comunicación personal con Él y llevar nuestras cargas, nuestras luchas y también nuestras bendiciones, mis hermanos, porque también el Señor nos bendice. Sabemos y comprendemos, y la misma palabra nos enseña que nuestras bendiciones no son terrenales, sino nuestras bendiciones son espirituales, están en los cielos, que el Señor fue allí a prepararlas y que muy pronto vendrá por nosotros. Y que es nuestra responsabilidad, más allá de compartir el evangelio, más allá de llevar más personas a Cristo, es poder vivir una vida en santidad. Está muy ligado con el evangelio, mis hermanos. Hemos escuchado muchas veces y hemos aprendido que no solamente es hablar y compartir el evangelio, sino también es importantísimo nuestro testimonio. Y el apóstol Pedro nos está enseñando eso, que nuestro testimonio vale mucho. Por eso es muy importante tener una vida en santidad. Sí, ustedes me dirán, hermano, pero nosotros podemos pecar. Claro, lo podemos hacer. ¿Cuál es el punto? Que no debemos estar siempre en ese mismo tema. No podemos estar pecando siempre. Debemos buscar ayudas en el Señor y en los hermanos maduros en la fe para que nos ayuden a sobrellevar y a pasar esos tiempos de pecado que podemos tener en nuestra vida. Entonces, vamos a culminar a lo grande, y ese es el título de este estudio en esta mañana, culminar a lo grande. ¿Y cómo culminamos un capítulo de la palabra de Dios? Mirando lo que el Señor nos enseña en este capítulo. Quiero que me acompañen. No nos vamos a detener en todos los versículos porque ya los vimos, pero sí vamos a mirar algunas cositas que debemos tener claras. Digamos que es como en forma de repaso o de tip, como veíamos en un estudio, que debemos tener muy en cuenta para poder tener una vida en santidad. Y empezamos, como siempre, en el versículo 13. El versículo 13 nos enseña varias cosas que debemos tener muy claras, que las hemos visto en otro estudio. Empieza el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, dispuestos a escuchar el consejo que el Espíritu Santo nos da, escuchar el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, estar dispuestos a comprender lo que el Señor nos quiere enseñar por su palabra. Eso es fundamental, mis hermanos, para tener una vida en santidad. También nos dice que debemos ser sobrios, tener nuestros 5 sentidos dispuestos al servicio del Señor, no divagando, no buscando cosas que no debemos estar buscando, sino debemos estar siempre comprometidos con el Señor, siempre en una disposición de corazón a amarle, a estar con Él, a comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. También nos dice que debemos esperar un buen tiempo, debemos estar esperando, mis hermanos, y debemos esperar. ¿Qué debemos esperar como creyentes? ¿Qué debemos esperar como creyentes? Bueno, mis hermanos, ¿qué es nuestro anhelo? Que el Señor venga por nosotros, ¿cierto? Debemos estar esperando. Yo sé que en estos tiempos es difícil, que queremos que el Señor ya venga por nosotros para poder ir a glorificar su nombre, pero, ¿sabe? Debemos ser pacientes, debemos esperar. Mire lo que nos dice ahí el versículo:
en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, debemos esperar esa gracia hermosa que el Señor nos da, que sabemos que Él, en su sacrificio hermoso, nos regala la salvación, pero también esperar que Él venga por nosotros y podamos nosotros estar con Él reinando y glorificando su nombre. También nos dice, como hijos, ¿qué? Obedientes. Debemos ser obedientes ¿a qué? A nuestro Padre Celestial. Obedientes a su palabra. Obedientes a las autoridades que ha puesto el Señor. No solamente las eclesiales, sino también las gubernamentales. Siempre orando por ellos. Y si tenemos la oportunidad, mis hermanos, poderles compartir del Evangelio. También no os conforméis con los deseos de este mundo. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Si nosotros de verdad queremos tener una vida en santidad, no podemos estar jugando con el pecado, mis hermanos. Ahí es donde muchas veces nosotros podemos fallar. Podemos pensar que como ya somos salvos, pues podemos hacer lo que queramos. Y la verdad, la palabra de Dios nos enseña, y el apóstol Pedro aquí es muy enfático en decir que nosotros no podemos vivir como queramos, sino como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, si estamos pasando en pecado, debemos desechar eso, debemos desechar esos deseos mundanos que anteriormente nos tenían enceguecidos y esclavos y comenzar a vivir una vida en libertad, en santidad. ¿Y cómo se hace eso? Creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice también en el versículo 15, dice, sino como aquel que nos llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, debemos ser santos. ¿Quién es el ejemplo mayor de santidad en la Biblia? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se contaminó de pecado. Y eso que fue un hombre, pero no se contaminó de pecado. Ahora, si el Señor Jesucristo lo pudo hacer, bueno, ustedes miran, pero Él era Dios, pero era hombre. Pero Él, desde un principio, hizo la voluntad de su Padre. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros también lo podemos hacer, mis hermanos. Nosotros también podemos vivir una vida en santidad. Si el Señor es santo, nosotros también somos santos, porque somos apartados, porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Y ese es la recompensa que nosotros no merecíamos. Pero bueno, que la tenemos, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar en ella, estar en su palabra, tener comunión los unos con los otros, estar sirviendo al Señor. No sirviendo a los hombres, mis hermanos, porque a veces también nos puede pasar eso, sino sirviendo a nuestro Dios. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, no debemos estar haciendo acepción de personas, no debemos estar juzgando a los hermanos. El único que nos puede juzgar es el Señor y para eso va a haber un juicio, en donde el Señor nos va a pedir cuentas y nosotros debemos ir ante Él y rendirlas. Pero sabe, a veces nosotros podemos ser ese tipo de personas que juzgamos las condiciones de las personas, pero a veces no juzgamos nuestro propio pecado y deberíamos evaluar realmente lo que yo he hecho con mi vida para Cristo. También es un peregrinaje, mis hermanos, es un camino. La vida en santidad no es de un momento, es para siempre, es toda la vida. Eso es como el matrimonio. Si nosotros nos casamos, es para toda la vida. No puede ser por un momento, por un ratico y ya. No, es para siempre. Y la vida en santidad es para siempre. Vamos a ejercitarnos cada día. Y también debemos entender, mis hermanos, que el Señor pagó un gran precio, derramó hasta la última gota de sangre para salvarnos, para darnos vida eterna. Debemos comprender ese sacrificio y debemos estar muy atentos a eso, mis hermanos. Miremos el sacrificio tan grande que el Señor hizo. ¿Sabe? A veces podemos pensar que es algo muy pequeño, pero realmente el pago que hizo el Señor por nosotros fue muy alto y nosotros debemos valorar eso. Y debemos comprenderlo y tenerlo siempre en nuestra mente. Hermanos, cuando vayamos a pecar, recordemos, mis hermanos. Por eso el versículo 13 nos dice, ceñid nuestro entendimiento. Recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y verá, mis hermanos, que el Señor nos dará las herramientas suficientes para no pecar. Entonces debemos reconocer que el Señor hizo un sacrificio grandísimo, que Él ya estaba dispuesto a pagar ese alto precio desde el principio. Él lo sabía, pero Él no se rehusó a hacerlo, mis hermanos. Por eso debemos comprender y entender, hermanos, ese sacrificio. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. ¿Qué hizo Cristo? Salvarnos. ¿No creen, mis hermanos y amigos, que es un precio muy alto para que nosotros podamos tener vida eterna?
Creo que sí. Y es algo que debemos tener muy en cuenta cuando estemos pensando en tener una vida en santidad. Pensar en eso, en lo que el Señor se sacrificó. También debemos entender que la gloria y la honra es para Dios. Nuestra vida en santidad es glorificar el nombre de Dios. No podemos pensar que vivir en santidad es para glorificar al pastor o para glorificar a los hermanos o para glorificarme a mí. No, la vida en santidad es para darle la gloria y la honra a Dios. Y eso va muy ligado con la voluntad. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas totalmente para Dios? Y eso quiero que quede muy calcado en nuestros corazones, mis hermanos, y en nuestro pensamiento. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida para Dios? Ese es el eje de lo que Pedro quería enseñar, o que nos quiere enseñar. Que estemos dispuestos a entregar nuestra propia vida para el servicio al Señor. ¿Estás dispuesto? Hoy quiero dejarles ese reto, mis hermanos. Hoy quiero que culminemos a lo grande, podríamos decirlo así, este capítulo, de 1 de Pedro. Hagamos un alto. Si realmente mi hermano está dispuesto en esta mañana, en este día, a entregar su vida a Cristo, a servirle a Él, deja tu comentario en la cajita de comentarios. Quiero escucharlos, quiero leerlos, mis hermanos, leerlos. Si realmente han tomado una decisión de fe por el Señor, si están dispuestos a hacer su voluntad, a entregar sus propias vidas al Señor. Si no lo van a hacer, tranquilos, no escriban. Estaremos orando. Esto no es de un día a otro. Esto es un proceso, como el mismo apóstol Pedro nos enseña. Es un proceso. Pero que en algún momento el Señor nos dará ese ánimo para poder hacer eso. Si realmente, hoy hermano y amigo que me escuchas, si estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo, déjalo en los comentarios. Sería muy chévere orar por esa decisión de fe. Y también, eso va para mí. Si también puedo estar yo dispuesto a entregar mi vida para el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más de ella, Señor. Gracias, Señor, por lo aprendido en una vida en santidad. Sabemos, Señor, que esto es mínimo de lo que debemos aprender. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas más que debemos estar estudiando, Señor. Pero te damos gracias porque nos das este alimento, Señor, que es tu palabra para poder seguir creciendo como creyentes, Señor. Permite que lo aprendido en todos estos estudios acerca de la santidad los podamos poner en práctica en mi Señor y Padre, que no se quede solamente en un video más, sino que realmente los podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Hermanos, si este video fue de edificación para sus vidas, no dejen de compartirlo. Nos vemos en una próxima ocasión.